Entonces, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Saludos también a las personas que se conectan a través del canal de YouTube esta mañana, último domingo de febrero. O sea que este trimestre se fue rápido. Vamos a estudiar un poco de escatología esta mañana y vamos a basar en la enseñanza en la carta a los Efesios del capítulo 3, versos 8 y 9. Pero antes de leer ese texto vamos a mirar un poquitico qué es escatología, porque cuando uno dice, bueno, escatología, ¿eso con qué se come, no? Eso hay que echarle qué, o cómo ve la cosa, ¿no? Entonces vamos a mirar un poquito qué significa eso. Entonces, escatología es la doctrina o la enseñanza de los últimos acontecimientos del hombre y del mundo. ¿Qué es escatología? Es la doctrina o la enseñanza de los últimos acontecimientos del mundo y del hombre, ¿sí? Vamos a mirar un poquito el origen de esa palabra, y son dos palabras griegas, la palabra escatos y la palabra logia. Esa palabra escatos significa últimos y logia, estudio. Entonces, si queremos una buena definición de escatología, sería el estudio de los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, escatología es el estudio de los últimos tiempos, de los hechos del mundo y del hombre, de lo que va a suceder aquí en nosotros que vivimos en una galaxia que se llama Sistema Solar y dependemos de la luz del Sol, y eso nos está midiendo los tiempos. Entonces, en esos tiempos hay unos eventos que Dios le mostró a profetas en el Antiguo y Nuevo Testamento que habrían de suceder. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Listo? ¿Vamos bien? ¡Qué alegría, qué entusiasmo! Estas noticias que van a suceder, cosas que van a suceder. ¿Listo? Entonces vamos a seguir allí. Y ahora sí vamos a leer el texto que nos trae a estudiar escatología esta mañana. Entonces dice Efesios, aquí está hablando el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en Efesios 3:8: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, los que no son judíos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces aquí nos habla de un ¿qué? Un misterio escondido. Entonces hay algo que es un misterio escondido, pero nos dice que hay que aclarar cuál sea la dispensación. Cuando habla de la dispensación está hablando de un tiempo. En la Biblia dura la redención completa de Cristo Jesús para redimir toda la creación a su diseño original 7,000 años. Piensen 7,000 años, ¿no? Uno que vive poquito tiempo, para unos 7,000 años es una cosa impresionante, ¿cierto? Entonces digamos que hay unas dispensaciones, y para completar esos 7,000 años hay 7 dispensaciones en el tiempo. Entonces él dice que hay que aclarar cuál sea la dispensación de ese misterio que está escondido. Hay un misterio entonces allí que está escondido, y hay que averiguar cuál sea la dispensación, en qué tiempo se va a cumplir y va a ser revelado ese misterio. Ahora, hoy de pronto vamos a mirar que vamos a hablar un poquitico de dos misterios. El primer misterio se llama la Iglesia de Jesucristo. Para los judíos eso es un misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, se llama la Iglesia. Entonces, para un judío eso era inadmisible, que Dios habitara entre un simple mortal. Eso es un misterio para ellos. Pero para el mundo, y para nosotros pues ya, y para el mundo no es un misterio la Iglesia. El mundo sabe que la Iglesia existe, el pueblo judío sabe que la Iglesia existe, pero hay otro misterio y se llama el rapto de la Iglesia. Eso es un misterio total. Es un misterio total. Ahora, para el mundo es un misterio. Esperamos que para nosotros no lo sea, ¿sí? Esperamos que para nosotros ese misterio ya esté revelado. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer esta mañana? Vamos a buscar cuál sea la dispensación en el tiempo de ese misterio, que es el rapto de la Iglesia, ¿sí? Que está escondido, que nadie sabe qué va a suceder. ¿Listo? Entonces,
Esta es una línea de tiempo. Piense usted en esta pequeña pantalla 7000 años. ¿Sí? Desde acá hasta allá, 7000 años. Fíjense, imagínense que hay 7000 años. Y vamos a mirar muy por encimita. Imagínense 7000 años para no explicarlo en 40 minutos o 35, qué sé yo, qué tiempo tengo aquí. Pero para explicar esos 7000 años. Entonces, la primera dispensación en el tiempo se conoce como la dispensación de la inocencia. ¿Sí? Esa primera dispensación del tiempo se conoce como la inocencia. Entonces, vamos a mirar que en la inocencia ellos tenían una obligación. Y la obligación era obedecer a Dios. Usted que es estudioso, le voy a dejar las citas para que usted las estudie después. Eso está en Génesis 1, 26 al 28 y Génesis 2, 15 al 17. Era obedecer a Dios. ¿Cuántos mandamientos había? Un mandamiento. ¿Cuál era? De todo árbol puedes comer, menos de este, el conocimiento de bien y del mal, de este no comerás. Ese era el mandamiento. Ellos deberían obedecer. ¿Cuál fue el fracaso? Desobedecieron. Le regalo la cita. Génesis 3 del 1 al 6. Ellos, el fracaso fue ¿qué? Desobedecieron. ¿Cuál fue el juicio? Entró la maldición y la muerte. Porque entró el pecado y con el pecado entró la muerte y maldita fue la tierra y toda la creación. Entonces, ¿cuáles personajes son los más relevantes en esa dispensación de la inocencia? Adán, y en ese tiempo se llamaba Varona. Eva fue después de Génesis 3 cuando cayeron. Pues ahí está, Adán y Varona fueron los personajes de ese tiempo de la inocencia. ¿Sí? Luego viene otra dispensación, la dispensación de la conciencia. En esa dispensación de la conciencia, las obligaciones eran hacer lo bueno y era presentar un sacrificio de sangre. ¿Cuál fue el fracaso? La maldad. ¿Y cuál fue el juicio? El diluvio. Recuerda que el mundo antiguo fue destruido por un diluvio que vino y acabó absolutamente con todo, y escapó solamente Noé y su familia, que es su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, 8 personas en total. ¿Listo? Los personajes relevantes ahí en la conciencia van desde Caín hasta Noé. ¿Sí? Le alcancé a tomar la foto, ¿sí? ¿Cómo se ve? Son bien de la antigüedad. Desde Caín hasta Noé. Esta es la dispensación de la conciencia. Luego viene el gobierno humano. ¿Qué obligaciones tenían ellos en esa dispensación del gobierno humano? Era dispersarse y multiplicarse. ¿Cuál fue el fracaso? No se dispersaron. ¿Se acuerdan que construyeron la torre de Babel? Haremos una torre que llega hasta el cielo. ¿Cuál fue el juicio? La confusión de la lengua, los idiomas. Entonces le regalo las citas. Esa dispensación era dispersarse y multiplicarse en Génesis 8 del 15 al 9, 7. Eso es largo. ¿Sí? Génesis capítulo 8, desde el versículo 15 hasta el capítulo 9, versículo 7. Y el fracaso fue que no se dispersaron, Génesis 11, del 1 al 4. Y el juicio fue la confusión de los idiomas. ¿Recuerdan? Génesis 11, del 5 al 9. ¿Listo? Vamos con otra dispensación. Los personajes relevantes ahí son los hijos de Noé. ¿Cómo era? Sem, Cam y Jafet. Y ahí pues toda la demás gente que vino y fueron a hacer allá la torre que se llamaba ¿qué? Babel, ¿cierto? Y de ahí sale Babilonia y todo lo demás. ¿Listo? Luego viene la promesa, ya esa otra dispensación del tiempo. En la promesa, que viene hasta aquí está dividido esto en dos, es una sola dispensación, pero está dividido en dos. Entonces, la obligación en la promesa era habitar en Canaán. ¿Cuál fue el fracaso? Habitar en Canaán, Génesis 12, del 1 al 7. ¿Cuál fue el fracaso? Se radicaron en Egipto. Génesis 12, del 10 y 46 hasta el 46, y Génesis 6 y Éxodo 1. Son las citas. Pero mire. ¿Y el juicio cuál fue? Fueron esclavos en Egipto por más de 400 años. ¿Sí? Éxodo 1 y todo ese Éxodo al 8 y hasta el 14. Viene luego en ese intermedio, bueno, el personaje relevante ahí,
Abraham, conocido como el padre de la fe, lo hemos estudiado varias veces, ¿cierto? Abraham, que es lo que su problema era que no tenía hijos, Dios le promete un hijo y a través de ese linaje de Abraham viene Jesús, ¿cierto? Eso, una cantidad de generaciones ahí. En la mitad aparece aquí la ley. ¿Cuál era la obligación? Guardar toda la ley. La ley son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Imagínense, no pudieron guardar un mandamiento acá en la inocencia, aquí van a guardar 613 leyes. ¿Cuál fue el fracaso? Violaron la ley. Violaron la ley, no la cumplieron. Eso es Segunda de Reyes 17, del 7 hasta el 20, y Mateo 27, del 1 al 25. ¿Cuál fue el juicio? La diáspora, fueron dispersos por todo el mundo. Por eso se conoce hoy todavía el dicho del judío errante. Judíos en todo el mundo. Eso está en Deuteronomio 28, del 66, 3 al 66. También lo habla en el Evangelio de Lucas 21, del 20 al 24. ¿Sí? Entre otras escrituras. Personajes más relevantes de esa dispensación. Moisés, ¿no? Moisés, que fue quien Jesús usaba para sacarlos de Egipto y atravesar el mar rojo en seco y todo ese camino a través del desierto por 40 años. ¿Listo? Luego viene la dispensación de la gracia. La gracia, y entonces aquí tenemos la primera venida de Cristo. En la primera venida Jesús viene como Salvador, ¿sí? Jesús viene como Salvador, entonces se hace semejante a los hombres, es engendrado en María por una palabra que Dios le da a través del ángel, ¿sí? No es hijo de José, por eso es una virgen, ¿sí? Dice Isaías 7:14 que hay una señal, y aquí Dios da la señal, y aquí una virgen concebirá en su vientre y dará a luz un hijo, y su nombre será Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces en su primera venida Dios viene como un hombre, ¿sí? Nace en un pesebre porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces Él viene para hacer una obra, se llama la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. 5 eventos, ¿sí? 5 eventos. Allí el Señor Jesús entonces da su vida. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus amigos. Y entonces Él enmudeció, no abrió su boca, como oveja fue llevado ante sus trasquiladores, y cordero ante allí al matadero. Él viene, entonces manso, humilde, entra en un asno allí a Jerusalén. He aquí, allí viene su rey, manso, humilde, montado sobre un asna, una cría de un burro, dice. Así llega el Señor, de esa manera entra, y entonces ahí el personaje principal, ¿quién es? Jesús, que es el personaje de que habla toda esta historia, ¿sí? 4000 años desde Abraham hasta Jesús. Toda esa historia, esto era una maqueta que anunciaba Jesús. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento eran sombras y tipos de que había de venir. O sea, que la Biblia toda está hablando de Jesús, y este es el personaje relevante allí en toda la Escritura, pero que se manifiesta ya en carne. Jesús hecho hombre, Juan capítulo 1 verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es de quien profetizó Juan el Bautista cuando dijo: el que viene después de mí es primero que yo, porque era antes de mí. Le llevaba 6 meses en edad cronológica, por relación parental, con sus madres eran primos, ¿sí? Y dice, de este yo anunciaba, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, y la gente se aterraba de las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces ahí conocemos el Evangelio de la gracia de Jesucristo, y el pacto que he renovado es el pacto de gracia hecho con Abraham, que es un pacto de gracia por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe. Entonces ahí es renovado. Fíjense, los que no entienden la palabra entonces se meten aquí en la ley, pero la ley fue 500 años después, en Moisés.
¿sí? Entonces ahí hay que entender bien las escrituras para poderlo ver. Entonces, aquí las obligaciones, en este tiempo es nuestro tiempo. Amén. Entonces, aquí ¿cuáles son las obligaciones? Fe en Jesús. Fe en Jesús, doctrina pura, solo Biblia, solo palabra, solo fe. Nada de tradición fuera de la palabra, ¿sí? Ahí están las citas: Juan 1:12, Romanos 8, 1 al 4, Efesios 2, 8 al 9, Tito 1:9, 2, 1 y 7, y todo nuestro Nuevo Testamento. Y todos los demás libros que usted va a leer ahí. ¿Cuál fue el fracaso? Rechazar a Jesús, según de Timoteo 3, 1 al 5. El fracaso es que Dios envió a Jesús, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, y el que no se acerca a Jesús no quiere que sea expuesto, y entonces se esconde y no quiere acercarse a Él, se avergüenza de Jesús. Entonces dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo Jesús. ¿Y el juicio cuál va a ser? Un periodo de tiempo que se llama la tribulación y gran tribulación, Apocalipsis 4, Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 19. Toda esa escritura, ¿sí? Entonces aquí el personaje relevante es la iglesia de Jesucristo, el Espíritu Santo en y sobre nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El espíritu de la profecía es Cristo mismo, es la palabra, ¿sí? Es Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, la crítica, y se sentó allá a la diestra en la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó un más excelente nombre que ellos. Bienaventurado el que cree, el que confía en Jesús, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque habrá salvación en todas las naciones. Entonces, esta es la edad de la iglesia, es un periodo más o menos de 2000 años, un poco más. Para el Señor, un día es como 1000 años para nosotros. 1000 años para nosotros, un día para el Señor. Entonces, así como Él estuvo 3 días, Él muere, y al tercer día resucita, pero resucitó muy en la madrugada, cuando las mujeres fueron, muy en la madrugada. Entonces, en el tercer día, ¿sí? Ya estamos en el tercer día, muy de madrugada, Él volverá. ¿Sí? Más o menos como para que lo tengamos ahí. Luego está aquí el rapto de la iglesia. ¿Sí ven? Es aquí que viene con las nubes, ¿cierto? Ahí está, ahí viene entonces el rapto de la iglesia. Antes de terminar esta dispensación de la gracia, la edad de la iglesia es sacada, es llevada. En Apocalipsis 3, hablando de la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la ira venidera. La ira, el juicio que vendrá para probar al mundo y a sus moradores. Entonces, aquí la iglesia es llevada antes que venga lo peor de lo peor que va a suceder, que es la gran tribulación. Y cuando es llevada, hay un evento, el primer evento, no sé si lo alcanzan a ver, que se llama el tribunal de Cristo, acá. Porque es necesario que el juicio inicie por casa. Y ese tribunal no es para condenación, sino que es juicio de qué hicimos después que aceptamos a Jesús con nuestra vida. ¿Qué hicimos con tiempo, talentos y tesoros que nos dio mientras estábamos viviendo? Entonces, como somos administradores, tenemos que dar cuentas. ¿Sí? Y eso nos tiene que mover a estar despiertos. ¿Listo? Y aquí abajo entonces viene, acá arriba entonces, luego en esos 7 años vienen las bodas del Cordero. Ahí no sé si usted lo alcanza a ver. Y aquí abajo viene un periodo de 7 años que se llama tribulación y gran tribulación, ¿sí? Que es algo como nunca. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo ahorita hasta ahora es principio de dolores, ¿sí? De guerras y rumores de guerras, hambres, pestilencias. Todo esto será principio de dolores. La iglesia saca de ahí si viene lo que es verdaderamente lo que nunca la humanidad ha vivido. O sea, algo, imagínense que va a venir un terremoto, cada vez va a derribar todo el monte y va a desaparecer toda isla. Solamente imagínense un movimiento de tierra de esa magnitud. Realmente para que nosotros pensemos. ¿Listo? Pero luego viene un periodo que es de 1000 años, que se llama el milenio. Por eso 1000 años, ¿sí?
Y en ese periodo de tiempo, entonces, vendrá con la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y allá Él viene con su iglesia para establecer el reino aquí en la tierra, pero antes de establecer el reino viene un juicio, se llama el juicio sobre las naciones, ¿sí? Él vendrá a juzgar a las naciones que en este periodo de tiempo no ayudaron a los creyentes. Entonces, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo en la cárcel. Ese tiempo de que habla el Evangelio es los que ayudaron a Israel y a los creyentes en este tiempo. Y los que no lo ayudaron, te viene el juicio. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, anduve desnudo, estuve en la cárcel, no viniste a verme. Ese juicio viene aquí, juicio sobre las naciones que no recibieron el Evangelio de Jesucristo, que no ayudaron a los creyentes, sino que antes fueron duros con ellos. Entonces viene el juicio para establecer luego el reino de Israel restaurado. Y allí en ese tiempo del milenio, entonces, ¿cuál va a ser la obligación? Obedecer y adorar a Cristo. Isaías 11, 3 al 5, Zacarías 14, 9, 16. ¿Cuál será el fracaso? Cuando Satanás sea suelto y venga la rebelión final. Recuerden que ahí él es apresado, echado 1000 años allá al lago de fuego cuando venga el juicio aquí, pero él va a ser suelto allá al final, Apocalipsis 20, del 7 al 9. ¿Cuál va a ser el castigo? El lago de fuego que arde por toda la eternidad, Apocalipsis 20, 11 al 15. ¿Sí? Ahí tenemos. Allá al final, eternidad futura. Aquí es, digamos, la eternidad pasada, eternidad futura. Entonces viene Jesús en esos 1000 años a reinar con su iglesia. ¿Sí? Está reinando aquí en la tierra, establece su reino aquí en la tierra. Y allá al final habrá cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Mas nosotros esperamos del Señor cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. O sea que todo esto va a ser terminado por fuego y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y se cumplirá la voluntad de Dios, que es fusionar el cielo con la tierra. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿dónde viviremos en la eternidad? ¿En el cielo o en la tierra? Y la respuesta bíblica es en ambos, porque el cielo se va a unir con la tierra. Y vi a la nueva Jerusalén que descendía del cielo, vestida como una esposa. Sí, entonces el Padre nuestro Jesús dice que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Entonces ahí se va a fusionar. Entonces Dios estará con nosotros y será un cielo nuevo, una tierra nueva donde more la justicia. Pero para todos los incrédulos y los que siguieron a Satanás habrá el gran lago de fuego que arde con azufre. Esto es la muerte segunda, o sea, eternamente separado de Dios por cuanto no quisieron. Entonces aquí viene un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco, donde Jesús se sentará en un trono blanco a juzgar a todos los muertos de todas las edades que murieron sin Cristo. Y dice, y se abrió el libro y fueron juzgados según las obras que habían hecho cada uno. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Esto es la muerte segunda, allí donde estaba la bestia, el falso profeta, y estaba Satanás, la serpiente antigua, el diablo, allí. Ya el diablo no va a poder reinar allá, no, él está siendo también atormentado allá por toda la eternidad. Y todos los que lo siguieron a él, allá estarán. Ese es el destino eterno. Entonces, hay un falso evangelio que dice, eso el infierno no existe, ¿cómo Dios está bueno puede hacer un infierno tan malo? Ese es el engaño del diablo para llevar mucho más gente allá. ¿Sí? Entonces, aquí he tratado de resumirles 7.000 años, imagínense, 7.000 años. Entonces, a mí me gusta mucho esta verdad que quiero que compartamos acá. Y es que cuando Jesús termina de hacer toda su obra redentora, de principio a fin, es decir, la redención del hombre, espíritu, alma y cuerpo, el espíritu es redimido al nacer de nuevo, el alma ser transformada por la palabra, por eso nos sentamos a estudiar, y el cuerpo cuando Jesús vuelva, la redención del cuerpo, eso es 1 Corintios capítulo 15. Así como traemos un cuerpo terrenal, traemos un cuerpo celestial, como traemos un cuerpo animal, traemos un cuerpo espiritual, como trajimos un cuerpo temporal, traemos un cuerpo eterno, como trajimos un cuerpo corruptible, traemos un incorruptible, porque cuando le veamos a él seremos tal como él es. ¿Sí? Entonces, la redención del cuerpo, pero también la redención de toda la creación, porque la tierra gime y está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces toda la creación va a durar 7.000 años, ser redimida. Esa es la obra de Cristo. Pero cuando Él termine de hacer la obra, miren lo que Él va a hacer. 1 Corintios capítulo 15, verso 14.
Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Jesús le entrega el reino al Dios y Padre al final. Cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Entonces él hace toda su obra y luego él entrega al Padre el reino. Miren lo que dice el verso 25. Porque es preciso que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Yo no sé los unitarios cómo explicarán esta escritura cuando Jesús le entrega al Padre el reino. Por eso es que cuando uno va en contra de lo que dice la palabra es tan difícil de poderlo soportar. Está equivocado, ¿sí? Está equivocado. Entonces Jesús aquí le entrega al Padre nuevamente el reino con todo ya restaurado, todo hecho nuevo, todas las cosas como fueron originalmente creadas por Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? No están confundidos, esto es mucha información, esto es una cantidad de información. Y yo les ruego que pues usted ahí vaya estudiando poco a poco, porque esto estamos hablando de 7.000 años. Y si usted no ha estudiado esto, pues lo va a estudiar y va a ir viendo poco a poco, como dice la escritura, un poquito aquí, otro poquito allá, y va a ir viendo qué fue lo que sucedió y cómo Dios ha ido haciendo esa obra perfecta de principio a fin. Listo. Entonces, en Daniel, en el capítulo 9, versículo 25 al 27, hay una profecía que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Ellos estaban cautivos. Daniel se humilla, comenzando el capítulo, usted que se estudió, se lo va a estudiar todo. Daniel se humilla y entra en oración y ayuno, silicio y ceniza, y empieza a preguntarle al Señor: ¿cuándo terminarán estos años que yo estudiando la Biblia? Jeremías dijo que eran 70 años de cautiverio que íbamos a estar. Y él está orando y Dios le muestra la revelación de ahí en adelante todo el tiempo que vendría. Se conoce como las 70 semanas de Daniel, y esas semanas no son semanas de días, sino semanas de años. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo con ese pensamiento. ¿Listo? Entonces, sabe pues y entiende. Entonces le dice como, preste atención, pila, no se desoriente, o sea, porque más adelante en el Evangelio Jesús dice la profecía de Daniel, el que lee entienda. Entonces allí le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas de año. Y 72 semanas. 7 más 62. ¿Cuántas semanas serían? 69 semanas. Ya falta una. Y se volverá a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, cuando mataran a Jesús, ¿cierto? El Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese príncipe que ha de venir, ¿cierto? Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El versículo 27 dice, y por otra semana, aquí está la semana que faltaba, llevamos 69, aquí está la que faltaba, la 70, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta es la última semana, la tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces aquí, ese misterio del que habla Pablo en Efesios, ¿sí vio que lo vimos? Es que puedan entender que aquí estas 70 semanas está hablando del trato de Dios con Israel. Que transcurren 69 semanas, eran 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas, y hay un par y entra otra dispensación. Ese es el misterio para Israel, entra la edad de la iglesia, lo que vimos en el esquema anterior. ¿Recuerdan que vimos en la diapositiva, encontramos ahí la iglesia? Entonces entran 2000 años aproximadamente, un poco más de la edad de la iglesia. Ese es un misterio para Israel. Pero también hay un misterio, que esa iglesia, que es la novia del Cordero, será llevada, se llama el rapto de la iglesia. ¿Listo? Yo voy a tratar de que esto sea claro, porque esto es mucha información, pues repito. Pero esto a qué nos tiene que llevar a que ocupemos el tiempo estudiando la Biblia y mirando realmente las cosas que van a suceder, ¿sí? Y no nos dejemos distraer. ¿Listo? Entonces aquí está la profecía de Daniel. Se llama las 70 semanas de Daniel. Daniel, repito, estaba orando y preguntándole al Señor cuándo terminarían esos 70 años que ellos estaban cautivos. Y Dios le muestra tiempo hacia adelante. Él estudia Jeremías y mire cuánto tiempo faltaba, pero
lo que le muestra estas 70 semanas es el tiempo que venía desde ahí hasta que viniera Cristo, 69 semanas cuando Él se manifestara, y la última semana que era después de los 2000 y tantos años de la iglesia. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No tienes sueño? Listo, vamos bien hasta ahí. Bueno, entonces esta profecía se divide en tres partes. Pronto, como para poder entenderlo, esta profecía de las 70 semanas se divide en tres partes. Piense que son tres partes. ¿Sí? La primera parte son 7 semanas de años. 7 por 7, pues son 49 años. 49 años que duró reedificar otra vez a Jerusalén dentro de toda la destrucción que ellos habían hecho. Eso duró 49 años. Primera parte de la profecía. Segunda parte de la profecía, 62 semanas de años, 62 por 7, 434 años. Desde que salió la orden hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta que Jesús se manifestara, 434 años. Eso fue lo que vio Daniel. En el tiempo y la tercera parte, la última semana, la semana 70, que es la gran tribulación. Que entre este tiempo y ese tiempo hay un poco más de 2000 años, que es la dispensación de la iglesia. ¿Se acuerdan que lo vimos en el esquema anterior cuando mostramos los 7000 años y ya mostramos después de la cruz la edad de la iglesia? Listo. Entonces esa profecía se divide en esas tres partes. Vamos a verlo una por una. Entonces vamos a verlo volviendo a leer primero para poderlo entender. Vamos a verlo a leer otra vez versículo por versículo. El versículo 25 se lo coloqué en letras bien grandes. ¿Saben pues? Y entienden. En colombiano se diría, ¿cómo le diría? Escuche bien. ¿Cómo más le diría? Oiga, póngale cuidado. En noticias se diría como, en mi tiempo diría, muchísima atención. Somos el noticiero cripto. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ya son. Vienen las antigüedades. Era muchísima atención. Es como que preste mucha atención. Y sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas y 62 semanas. O sea, 69 semanas está hablando. Desde que dieron la orden para reedificar Jerusalén hasta que Cristo se manifestara, había 62 semanas. Ahora los que tienen calculadora hagan cuenta. 62 semanas por 7 años. Son semanas de años. ¿Cuántos son? 434 más 49. Sube. El que tenga calculadora sube. El que tenga calculadora sube. ¿Cuánto le da? 483 años. Desde que dieron la orden para reedificar el templo hasta que Jesús se manifestara, habían 483 años. ¿Listo? Y dice, y se volverá a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora el verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Otra vez, esta profecía se cumplió 70 años, creo 70 años después que el Señor vino. En el año 70 volvió a ser destruido otra vez Jerusalén. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. El versículo 27, el último versículo. Y por otra semana, que esta es la otra semana que nos faltaba, llevamos 69, confirmará el pacto con muchos. Acuérdense que cuando la Biblia habla de muchos, habla de Israel. Un padre de familia invitó a muchos a una gran cena. Los primeros invitados a la cena de las bodas del Cordero fue Israel. ¿Sí? Solo que se disculparon, que no podían ir, estaban ocupados. ¿Sí? Entonces, aquí el anticristo viene y hace pacto con Israel. ¿Sí? Confirma el pacto. Por 3 años y medio, a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio de ofrenda. O sea, en la primera parte hace paz, la denominada paz y seguridad. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, que está hablando de ese tiempo, de la gran tribulación. Entonces, a la mitad de la semana, sí muestra su diente, dice quién es verdaderamente, y hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Y después con la muchedumbre de
las abominaciones volverán desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Listo? Ahí está la profecía de Daniel. Entonces dijimos que se divida en tres partes. Vamos a explicar la primera parte. La primera parte son 7 semanas de 7 años cada semana, un total de 49 años. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén. O sea, cuando dijeron, reedifiquen. ¿Se acuerdan de Nehemías? Sí. Toca estudiarlo. Toca estudiar. ¿Listo? Cuando dieron Nehemías. Entonces, el tiempo de Nehemías, cuando había que reedificar Jerusalén. Entonces, aquí estamos haciendo con esta flecha una línea de tiempo que son ¿cuántos años? 49 años. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que terminaron de reedificar Jerusalén y todos los muros, una ciudad amurallada. ¿Cuándo han ido a Cartagena? Eso es algo más o menos como esas ciudades antiguas que tienen una muralla. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, aquí está la orden, el decreto. Ese decreto para reedificar fue dado en el año 457 a.C. ¿Sí? La primera parte de la profecía. Y ellos logran reedificar bien lo que dice la profecía. Y de la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Esa es la primera parte, las 7 semanas. ¿Sí? Las 7 semanas. Entonces aquí, reconstruir Jerusalén y los muros duró 49 años. ¿Cuántos años hay del 457 al 408? En que tenga calculado la resta. 49 años. Esa es la primera parte de la profecía. Fue lo primero que le mostró. Se iban a tardar 49 años en reconstruir la ciudad y la muralla que había sido destruida. Si es que lo que no destruye en un momentico, el que lo construye tarda en construirlo. Paréntesis, ¿cuándo se van a demorar en reconstruir la estación del Tintal? Todavía no me ha sido revelada esa profecía. ¿Sí? Entonces, aquí lo que uno destruye así, reconstruirlo demora tiempo. ¿Sí? 49 años duró la reconstrucción de Jerusalén. Y ellos la habían destruido así. Rápido, porque destruirlo rápido. Aquí la destruye la contraria en un momentico. ¿Cuánto dura reconstruirla? Y habrá cosas que no pueden ser reconstruidas, las vidas de las personas que murieron. Entonces, fíjense que destruir, eso es muy fácil. Pero edificarla cuesta y cuesta mucho, y hay cosas que son irreconstruibles. Por ejemplo, la vida de una persona. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O están confundidos ya? Espero que no tenga sueño. Si tiene sueño, vaya a hacer esto. ¿Listo? Entonces, aquí 49 años, del 457. Recuerda que antes de Cristo el tiempo viene en descenso, ¿no? Se supone que iba a llegar hasta el año 0, pero el año 0 no hubo. Hubo año 1, lo vamos a ver en la otra parte de la profecía. Entonces viene el tiempo en descenso. ¿Listo? La segunda parte de la profecía, entonces son 62 semanas de años. En total nos da 434 años. ¿Sí? Desde que ellos reedifican Jerusalén, mira, así se ve más o menos la muralla. Ellos reedifican Jerusalén. ¿Sí? Aquí. La reconstrucción. ¿Hasta cuándo? Hasta el Mesías príncipe. ¿Sí? Miren lo que dice. Y 62 semanas de años, 434 años, se volverá a reedificar Jerusalén y el muro o la muralla en tiempos angustiosos. Entonces, hasta el Mesías príncipe son esos 434 años que le mostró Dios a Daniel, ¿cierto? A Daniel, que duraría. Entonces aquí tenemos el año, habíamos quedado en el año 408, ¿cierto? Ahora por aquí debería estar el año 0, cuando Jesús se manifiesta, pero no hubo año 0. Miren, aquí tenemos el año 27 después de Cristo. Ahora, quítele, haga una resta, 434 años. Entonces, 408 más 27, ¿cuánto le da? 435 le da. 435 años. Ahora resten el año 0, que no hubo año 0, del último año de Cristo pasó al año 1, entonces no hubo año 0, por eso da 27 allá.
para que dé total 434 años. Sí, o sea que ahora a la iglesia no hay que traer solamente Biblia, sino calculadora, para no sumar, restar, multiplicar, dividir y saber los tiempos. La Biblia dice que quiere que seamos entendidos en los tiempos. Y el apóstol Pablo dijo, para poder explicar cuál sea la dispensación. Imaginen lo que ¿cómo puedo yo explicarle esto? Estoy tratando de explicarlo y es siempre difícil poderlo explicar, pero espero que algunas cosas sean más claras para nosotros. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Esa es la segunda parte de la profecía. ¿Listo? Ahora, entre esa segunda parte de la profecía y la tercera parte hay un misterio. ¿Cuál misterio es? La edad de la iglesia. Gracia por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, porque es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, por la obra de Cristo que somos salvos. ¿Sí? Es todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque ninguno que le creyere será avergonzado. ¿Listo? Entonces, este es el misterio. Está entre la segunda parte de la profecía y la tercera parte. ¿Cuántas semanas han pasado de las 70 que dio Daniel? 69 semanas. ¿Sí? Vimos primero 7, después 62, primera y segunda parte. Y antes de ver la tercera parte, tenemos que ver el misterio para Israel, que es la edad de la iglesia. Entonces, aquí en la edad de la iglesia tenemos, ¿qué tenemos? La iglesia, el Espíritu y la palabra, ¿cierto? El Espíritu y la palabra. Entonces, aquí está, la iglesia del Señor. Miren, este es el tiempo lindo que nosotros estamos viviendo. Dios mío, nosotros deberíamos ser la gente más feliz del mundo. No debemos caber en ningún lugar del gozo y de la alegría, trayendo más y más personas. Es lo que dice Hebreos 10, 23 a 20. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La mejor traducción es la confesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la confesión? Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor, Él es mi Salvador. Entonces tenemos que mantener firme esa confesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora mire a su alrededor. Mire a su alrededor. Ahí, a su alrededor. Dice, considerémonos los unos a los otros ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo hacemos eso? El versículo 25 dice, ¿cómo lo hacemos? No dejando de congregarnos como algunos acostumbran. Ole, dijo en mi tierra, ole. ¿Sí me está siguiendo? Este es el mejor tiempo. Porque el Señor nos congrega para servirnos el pan fresco, su palabra. Y para que nos estimulemos a vivir en amor y a hacer esa buena obra que Él nos encargó. ¿Cómo? Reunidos. Él quiere que estemos reunidos. ¿Sí? No dejando de congregarnos como algunos cogen esa costumbre. Y yo creo que este tiempo que acabo de pasar de todo lo virtual nos hizo acostumbrarnos más a no congregarnos. Y por eso en muchas iglesias se ven espacios vacíos, espacios que faltan por llenar, porque la gente se acostumbró a lo virtual, se dejaron de congregarse. Tanto más cuando ves que aquel día se acerca o el tiempo se acerca. ¿Qué se acerca? Que Jesús viene por nosotros. El rapto de la iglesia. ¿Sí? El rapto de la iglesia. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Pues, ¿aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos? El rapto de la iglesia. Entonces, ¿Jesús viene hasta la tierra? No, Él viene hasta las nubes. Dice, ¿y aquí que viene? Con las nubes. Dice que a la final trompeta, porque se te acuerda trompeta. Entonces Jesús vendrá en las nubes, nosotros los llamaremos, nosotros subiremos, los que estén muertos recibirán un nuevo cuerpo y todos nos encontraremos con Él en las nubes para estar con el Señor para siempre. ¿Sí? Esa es la semana que nos faltaba, la tercera parte de la profecía. ¿Cuántos años son? 7 años. Viene la ira, viene el juicio sobre el mundo, lo que viene es terrible. Yo creo que las bombas nucleares que tienen preparadas sí van a explotar. Y con toda seguridad aquí en este tiempo. Vamos a verlo entonces un poco más ampliado. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que entonces lo primero que sucede cuando seamos llevados es el tribunal de Cristo? Antes de la cena viene el tribunal. Es que nosotros como administradores tenemos que ir
Entregar cuentas. Si fuéramos conscientes solamente de eso. Tenemos que ir a entregar cuentas. Entregar cuentas. ¿De qué? De lo que recibimos del Señor. ¿Qué hicimos después de que fuimos creyentes? ¿Sí? Vamos a entregar cuentas. Miren lo que dice 1 Corintios 3, del 12 al 15. Hablando de esa entrega de cuentas. Dice: y si sobre este fundamento Cristo alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, 3 tipos de materiales que no se queman, y 3 tipos que se queman: madera, heno y hojarasca. Entonces, oro, la gloria de Dios; plata, la obra de Cristo; piedras preciosas, los tesoros de la palabra. Madera, heno y hojarasca, obra, religión, tradición, todo lo que depende del ser humano. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Te imaginas? Pero que digan: no, es que yo le predicaba a las multitudes y por televisión y todo, pero si el tema era por... ¿Ves? Se quemó la obra. ¿Sí? Versículo 14. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué pasará? Recibirá recompensa. Este juicio no es para salvación, ya somos salvos. Ese juicio es para recompensa o vergüenza, porque dice que para que el día del juicio no tengamos que alejarnos de él avergonzados. ¿Sí? Entonces, recompensa o vergüenza. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque por fuego. Wow. Si solamente fuéramos conscientes. O sea, si aprendemos eso esta mañana, ya ganamos. Valió la pena venir. ¿Sí o no? Porque somos administradores. Miren, tenemos que ser tan conscientes de eso. Los que estamos casados, la esposa no es nuestra, es del Señor. Tenemos que entregar cuentas. Los que tenemos hijos, los hijos no son nuestros, son del Señor. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos. Tenemos que entregar cuentas. Todo lo que Él nos da es de Él. Por eso, a través de esta humilde boca, y esta manera de hecho, abra un grupo familiar en su casa, abra un grupo familiar en su casa, abra un grupo familiar en su casa, abra un grupo, no soy yo, soy un mensajero. Pero yo creo que la voluntad de Dios es que abra un grupo familiar en tu casa. Y el que lo tiene, mantenga el grupo. Y haga un poquitico más. Estudie, se prepare y enseñe la palabra en su casa. Amén. Porque un día usted y yo vamos a ser llamados a cuenta, se llama el tribunal de Cristo. Y entonces, después del tribunal, ¿qué viene? La cena de las bodas. La iglesia se une a Cristo con su esposa y hay una fiesta. El matrimonio judío, la fiesta duraba 7 días. Ahora son 7 días celestiales, 7 años aquí en la tierra. Esa fiesta allá en el cielo. Mientras tanto, aquí en la tierra, tinieblas, oscuridad. Mira lo que dice la profecía. Mira lo que dice la profecía. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este es el anticristo. Él le dice: yo soy el Mesías, y lo decía convenciendo. Y confirma el pacto con Israel. Pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Y ¿ya sabe qué? Adórenme a mí. Y después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, viene el tiempo que lea Apocalipsis, lo que viene. Pero nosotros como creyentes debemos leer Apocalipsis para ver la revelación de Jesucristo en gloria y conocerlo como realmente Él es. Pablo lo dijo de esta manera: si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Para ver en gloria y majestad. Y mirar lo que va a suceder, que para nosotros no es motivo de angustia, porque nosotros vamos a estar allá con el Señor. ¿Cuántos se van a ir allá con el Señor? Pero pues usted no se vaya a quedar. Después no digas
Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Quiero cerrar con esto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Como iglesia, como una novia enamorada, debemos amar su venida. ¿Cuántas veces estamos enamorados alguna vez? Y el noviecito estaba para lejos, y esa novia deseaba que viniera. Y cuando llamaba, eso no quería colgar. Teníamos tiempos largos de oración. Ay, cuelga tú, no. Enamorada, ¿sí? Mira lo que dice 1 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto aman su venida? Esta corona preparada para usted. Debemos amar su venida. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13-18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos? Amén. Mire, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Usted tiene un familiar que murió en Cristo, usted tenga la seguridad que se va a encontrar con él y va a estar eternamente. Amén. Para que no se entristezca, no se angustie. Verso 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, cuando Cristo regrese, venga por tu iglesia, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, hablando de la muerte. O sea, no, hay una generación que no va a haber muerte, yo espero que seamos nosotros para ¿sí? Seguimos leyendo, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz del arcángel, y con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, ¿quiénes? Nosotros que vivimos, los que hayamos quedado hasta que Él venga, ¿cierto? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Se acuerdan que les dije, les mostré la imagen allá? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a irnos allá en la boda. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Me gusta como dice Apocalipsis en el último capítulo. Quise sacar algunos versos para que lo veamos. Apocalipsis 22:7. Aquí dice el Señor: vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, que espera que Él venga. Y el verso 12 del Apocalipsis 22 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. O sea, que el cielo habrá recompensa, pero según lo que hagamos aquí en la tierra. Mientras lo conocimos ahí. ¿Cómo evangelizar? Cuéntele a otro lo que Cristo hizo por usted. Cuéntele a otro. Invite a otro. Cuéntele la historia a otro. El verso 17 dice: y el espíritu de la esposa dice: ven. ¿Cómo dice? Ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida de la vida. El último versículo, el 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Lo que está en internet, ven, Señor Jesús. Cristo viene pronto. El saludo en griego es Maranatha. Cristo viene pronto. Ese es el misterio. Un poco de gente va a desaparecer de aquí. Y algunos dirán: los extraterrestres vinieron y se lo llevaron. Pero fue Jesús el que vino. Amén. Te bendigo esta mañana con esta palabra en el nombre de Jesús.